todos ustedes, por lo menos a través de este medio, que gracias a Dios podemos usar para llegar a tantas naciones de esta manera. Padre, queremos darte a ti las gracias por todo lo que estás haciendo en cada uno de nuestros hermanos. Gracias porque estás levantando una generación de luz, una generación de entendimiento. Gracias porque tú nos provees de las herramientas necesarias y del entendimiento necesario para que podamos ir avanzando en tus pensamientos, en tu gloria a Dios. Ponemos esta clase en tus manos, te pedimos que tu unción, tu poder, que el Espíritu Santo, Señor, se mueva sobre nosotras y que podamos llegar profundamente, Señor, a los corazones, al espíritu de cada uno de mis hermanos. Entonces vamos a sintonizarnos con el cielo, vamos a dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas en el momento presente. Vamos a estar presentes ante Él. Así que empiece a bajar la frecuencia de sus pensamientos, a estar en el Espíritu, a sentirlo a Él. Deje atrás toda preocupación. Bueno, pues vamos a empezar nuestra clase de hoy. Voy a empezar mi hija Ana y yo luego los hijos. Muchas gracias, mamá. Pues un gusto nuevamente estar aquí con ustedes y vamos a empezar nuestra clase de hoy haciendo un mini resumen de lo que vimos la semana pasada para poder hilarlo con nuestra clase de hoy, ¿no? Y la semana pasada nuestro tema fue el alma y cómo nuestra alma es el decodificador entre nuestro cuerpo y el espíritu, y como un decodificador es algo que nosotros usamos para comunicar, es algo que nosotros usamos para entender lo que viene desde una dimensión hasta otra dimensión. El alma es una sustancia espiritual y funciona completamente independiente de nuestro espíritu. Nosotros podemos tener nuestro espíritu dormido y el alma va a estar despierta. Entonces, cuando nosotros nacemos, nuestra alma que ya viene caída es la que va a tomar el dominio sobre nuestro espíritu hasta que nosotros conscientemente reconocemos a Jesús y reconocemos lo que hizo por nosotros, reconocemos a nuestro Creador. Entonces, nuestra alma que había sido moldeada por todas las circunstancias en las que creció, es algo a lo que puedes morir porque eso no es lo que tú eres. Eso es lo que tu alma se convirtió. Y nuestra alma en este estado adámico es la que está siendo gobernada por el miedo a la muerte, por el miedo a perder todo aquello por lo que estás luchando todos los días en tu mente y no puede percibir a Dios. Pero cuando nuestro espíritu es vivificado y nuestro espíritu es despertado, nosotros llevamos a nuestra alma a la cruz. La naturaleza adámica es completamente incompatible con Dios. Y la única respuesta y la única solución para un alma que está caída y que está deformada es llevarla a la cruz, llevarla a esa muerte para que sea Cristo, para que sea el Espíritu de Dios el que pueda dar a luz a una nueva criatura, un alma nueva que tenga la facultad de poder traducir y poder decodificar todos los designios y todos los pensamientos y todos los misterios de la sabiduría y del entendimiento que hay en la dimensión
de nuestro Padre. Y una vez que nuestra alma y nuestra mente pues son renovadas por toda esta impartición que viene del Espíritu, pues entonces vas a poder creer y vas a poder sentir y vas a poder vivir todo este mundo invisible como una verdadera realidad que sea en donde tú te mueves. Tú dejas de moverte en esta dimensión para vivir en una dimensión llena de la gloria de nuestro Padre, donde Él pueda manifestarse todo el tiempo, cada día de tu vida. Y bueno, esto nos va a llevar derechito a nuestro tema de hoy. Y hoy vamos a hablar acerca de las frecuencias del espíritu y del alma. Todo el universo, todo lo que nosotros vemos, pues está formado de energía. La energía está tanto en las cosas espirituales como en las cosas materiales y este campo magnético que está alrededor de todas las cosas en todos los ámbitos. De hecho, hablamos de ella cuando hablamos de las ruedas de nuestro espíritu. La energía que emiten todos estos electrones que giran a diferentes velocidades se mide según las frecuencias que emiten. Seguramente han visto ustedes imágenes de estas ondas que se repiten durante un cierto periodo de tiempo y hay unas que son largas y lentas y otras que son muy rápidas y muy altas. Todas las frecuencias se van a medir según la velocidad a la que vibra. ¿Ok? Bueno. Cuando nosotros hablábamos sobre las ruedas, nuestras ruedas van a emitir una frecuencia. Y entre más elevada sea esta frecuencia, entonces nos va a permitir ver y experimentar el mundo espiritual. Las frecuencias celestiales son tan altas que nuestros ojos a simple vista no son capaces de verlas, a menos que nosotros logremos elevar nuestro espíritu a esas velocidades y a esas alturas. En el libro mi mamá pone un ejemplo súper claro, que es el ejemplo del ventilador o de las aspas de un avión, que cuando están paradas, pues tú puedes ver las aspas del ventilador o puedes ver las hélices del avión, se ven perfecto. Pero cuando las prendes y empiezan a girar a una velocidad súper alta, dejas de verlas. A lo mejor en algunos casos ves el alito así alrededor, pero la frecuencia a la que van es tan rápida que no eres capaz de percibir que están ahí. Eso es exactamente lo mismo que pasa a nivel espiritual. Cuando tú te elevas a esta frecuencia, eres capaz de cambiar de dimensiones y de ver cosas que no ves. Esto es algo que le pasó a Elías cuando fue transportado de un lugar a otro. Esto fue algo que le pasó al apóstol Pablo cuando fue elevado al tercer cielo y a muchos otros que han sido arrebatados de esta dimensión a las diferentes dimensiones celestiales. Entonces, cuando nuestro espíritu nace de nuevo, cuando nuestro espíritu nace verdaderamente del agua y del espíritu, nosotros vamos a poder elevarlo y poder empezar a experimentar estas frecuencias. Y algo que a mí la verdad me ha encantado de esta serie de clases que hemos estado teniendo acerca del espíritu del hombre es poder darles ejemplos y poder darles ejercicios y poder darles acciones que ustedes puedan hacer para que ustedes puedan experimentar el mundo espiritual. Y el caso de las frecuencias del espíritu es perfecto para esto. Cuando nosotros empezamos a adorar a Dios, cuando nosotros nos encontramos en este momento presente, en este aquí, en este ahora, en donde no existe absolutamente nada más que tú y tu creador, tu frecuencia comienza a elevarse, comienza a acelerarse. Hay veces que sientes inclusive que flotas. En el cuerpo físico inclusive puedes sentir hasta que te mareas. O sea, esto es algo muy normal cuando tú empiezas a experimentar estas frecuencias del espíritu.
Hay veces que esta frecuencia es tan intensa que sientes que flotas. Incluso puedes caminar sobre el agua, miren que te lo digo. O sea, esto es posible. Tu espíritu que sale del Padre, lo que más quiere, lo que más anhela es volver a encontrarse con su Creador. Así que entre más practiques esta adoración, entre más practiques el estar en su presencia, entre más ejercites tu fe, la fe, esa sustancia que va a activar todo lo invisible y que lo hace visible. Entre más ejercites esta fe, más intensa va a ser tu experiencia, más alta va a ser tu frecuencia. Ahora, lo más importante para poder empezar a vivir en esta dimensión de reino es la responsabilidad. Y es una palabra que me van a oír decir muchísimas veces durante esta clase. ¿Y por qué les digo esto? Porque así como nuestro espíritu lo que busca es elevarse, es conectarse con nuestro Creador. Y ojo, porque el que nosotros podamos conectarnos con nuestro Padre y que ese camino esté abierto es un regalo que nos dio Jesús. Entonces, así como nosotros podemos soltar todo lo material y dejarnos llevar por el Espíritu a tener los encuentros más maravillosos con nuestro Padre, esos encuentros en donde lo que estás viviendo es un amor que va más allá de cualquier cosa que tú puedas llegar a imaginarte, porque es un amor que no está limitado por ninguna de las circunstancias, ninguna de las limitaciones, ni de las creencias, ni de las tradiciones, o de los traumas o circunstancias, o lo que sea que haya conformado tu vida. El amor del Padre es ilimitado. Te ama antes de que siquiera tú empezaras a amarte a ti mismo. Él ya te amaba. Bueno, así como nuestro espíritu es así, que busca volver a encontrarse con el amor de nuestro Creador. El alma que lleva toda la vida moviéndose en frecuencias bajas, en las frecuencias del mundo por su condición caída, el alma va a querer moverse aquí. ¿Por qué? Porque eso es lo que conocen. Y a los humanos no nos gusta lo desconocido. Nos gusta saber perfectamente bien qué es lo que va a pasar. No nos gustan las sorpresas. Nos gusta un mundo en el cual sabemos que si hacemos esto, tiene esta reacción. Punto. Esta es la condición del alma, esta es la condición en la cual miles y miles y miles de personas se mueven. Saben que si alguien se enoja, ellos se enojan más fuerte y entonces se van a rodear de personas que validen ese enojo, que lo intensifiquen, que les dé la razón, porque esa es la frecuencia de aquí. Pero como hablo de enojo, puedo hablar de cada uno de los sentimientos que tú puedas llegar a experimentar en esta dimensión. Si es tristeza, te vas a rodear de personas que validen esa tristeza. Si es ansiedad, tu círculo se va a rodear de personas que validen esa ansiedad, que validen esa ira, que validen ese remordimiento, ese odio. Y cada uno de estos sentimientos del mundo va a emitir una frecuencia. Y esta frecuencia, a diferencia de la frecuencia espiritual, es una frecuencia que es lenta. Las ondas en esta dimensión son largas, son letárgicas. Entonces, hablemos del tema que hablemos en esta dimensión. Las ondas y las frecuencias que nosotros vamos a atraer hacia nosotros van a ser las mismas que nosotros vamos a estar soltando. Entonces, si tú estás soltando una frecuencia de dolor a tu alrededor y todo lo que va a venir de regreso va a ser dolor.
Y muchas veces terminamos siendo nosotros mismos, como hablábamos hace un par de clases, vamos a ser nosotros mismos los que vamos a estar cavando agujeros más profundos y más profundos en donde poner nuestra alma, que termina siendo prisionera de sí misma por acciones que tomamos nosotros mismos. Nuevamente, necesitamos tomar responsabilidad sobre cada una de las cosas que nosotros hacemos. Los grupos radicales, los grupos religiosos, los líderes del mundo, los que dan las noticias en la televisión, todos van a emitir una frecuencia y las masas van a empezar a seguir estas frecuencias y se vuelven esclavos de sí mismos, se vuelven esclavos de los decretos que proclaman y muchas veces ni siquiera lo creen con el corazón, pero como es lo que todo el mundo está haciendo, ay, solitos se meten al barco, solitos se suben al tren, porque es que ahí es donde está todo el mundo. Y luego inclusive empiezan a tener están de acuerdo con las formas de pensar y ni siquiera las entienden, pero están metidos en esta frecuencia del mundo que lo único que trae con ella es muerte y es destrucción. Empiezan a decretarse a sí mismos diferentes cosas para poder formar parte, para poder sentirse integrados, para poder sentir que pertenecen a algo. Y cuando intentan salir, la longitud de estas ondas es tan pesada y es tan densa que incluso sienten pereza de luchar contra sí mismos. ¿Sí me están siguiendo? ¿Recuerdas haber vivido momentos así? Porque yo sí. O sea, yo era una esclava de todo lo que yo había decretado con mi boca. Antes, hace muchos años, gracias a Dios ya no estoy ahí, pero el mundo que me rodeaba era súper denso, era bajo, estaba rodeado de enfermedad, porque nosotros no estamos diseñados para operar en estas frecuencias. Y cuando nos dejamos llevar por ellas, nuestro cuerpo se enferma. Y vamos a ir construyendo un mundo caído, un mundo lento, un mundo corrupto, porque ahí es donde nuestra alma está acostumbrada a estar, ahí es donde se siente bien. Hay un dicho terrible, terrible, terrible que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. ¡Qué barbaridad! ¿Pero por qué? ¿Por qué querer continuar en lo malo conocido cuando en lo bueno por conocer te encuentras con Jesús y te encuentras con nuestro Padre? ¿Cuántas vidas no están atadas por ese miedo, por ese querer estar agarrados a, pues es que por lo menos esto es lo que conozco, pero prefieren quedarse ahí que dar el brinco porque no saben cómo operar en lo desconocido? El reino de las tinieblas se mueve en estas frecuencias bajas y el alma en estas frecuencias bajas va a agotarse, va a afligirse, va a atemorizarse, va a estar siendo acarreada por este río de inmundicia invisible que va a llegar hasta la muerte. No llega a ningún otro lado. No hay vida en las frecuencias de la muerte. Estas dos frecuencias existen, las quieras ver o no las quieras ver. Creas que existen o no creas que existen. Las frecuencias celestiales, el reino de Dios, va a operar en vida, va a operar en amor, va a operar en paz, va a operar en salud, va a operar en abundancia. Sus frutos son frutos de revelación, son frutos de entendimiento, son frutos de conocimiento, todos los ámbitos de la gloria de Dios. Pero el reino de las tinieblas tiene frecuencias infernales que van a atraer todo lo contrario. Van a traer muerte, van a traer temor, enfermedad, escasez, oscuridad, aflicción, ignorancia, y todos los frutos que van a traer, pues van a ser maldiciones, va a ser destrucción, va a ser robo,
Y tú vas a estar ciego y sordo ante toda esta situación que no vas a entender por qué te pasa. Ay, que alguien ore por mí porque es que todo está tan mal. Estás en una frecuencia baja. Otro extraordinario ejemplo de cómo nosotros entramos en estas frecuencias bajas es cuando nosotros empezamos a juzgar. Cuando nosotros empezamos a juzgar a otros o empezamos a juzgar una circunstancia, comenzamos a expresar nuestro juicio contra esta persona o hablar de lo que vimos en la televisión o lo que salió en las noticias y de pronto, sin darte cuenta, pon atención a lo que te estoy diciendo, todo a tu alrededor va a comenzar a ser un desastre. Las conversaciones a tu alrededor van a ser negativas. No va a haber esperanza. Todo a tu alrededor va a ser muerte y como dijera Emerson, te vas a plantear el peor escenario posible de lo que pueda pasar, qué es lo peor que puede pasar. Y empiezas a moverte ahí, en el qué es lo peor que puede pasar, porque si no pasa lo peor, pues ya no es tan malo, ¿verdad? Pero ¿saben qué es lo peor de todo esto? Que cada vez que nosotros emitimos un juicio contra alguien, nos separamos de nuestro Padre. Sé consciente de esto. La próxima vez que estés tentado a juzgar a algo o a alguien, detente. Porque ahora sabes lo que ocurre. Tú voluntariamente te estás separando de tu Padre. Debemos, en vez de juzgar, observa, descansa en el Señor, pero no emitas juicios que te van a llevar a frecuencias muy bajas y frecuencias de separación. Fíjense que hace unos meses tuve la oportunidad de estar en Alemania y yo no hablo alemán. He estado estudiando unas palabritas, me sé algunas cosas de vocabulario, buenos días, buenas tardes, no sé qué, pero no sé hablar alemán. Y llegamos a una reunión, era una reunión de puros hijos de Dios, o sea, era súper, súper profunda esta reunión y la reunión se estaba llevando a cabo en alemán. Cuando esta reunión empezó y empezaron a hablar, empezó a haber un diálogo entre una señora, empezó a hablar otro señor y todo el ambiente que se respiraba en ese momento era triste, era como de una incertidumbre, como de un miedo. Y a ver, de nuevo, yo no hablo alemán, yo no entendía qué era lo que estas personas estaban hablando, pero la frecuencia que traía esa incertidumbre y esa desesperación al grupo. Unos comentaban, unos se callaban, y de pronto en ese grupo se levantó una voz, era una chica de Suiza, no se me va a olvidar nunca. Tomó las escrituras, levantó su voz, clamó al Padre y todo el salón comenzó a iluminarse. La atmósfera que había de pesadumbre, de tiniebla, comenzó a levantarse. Era la voz de esta mujer que en medio de ese caos había clamado al Padre. Y la luz entró y las tinieblas desaparecieron. Y todos empezaron a clamar, y todos empezaron a alabar, y todos empezaron a darle la gloria al Padre. El ambiente había cambiado completamente. Habíamos empezado en una dimensión de frecuencias bajas, y clamando al Padre habíamos logrado elevarnos a una frecuencia celestial donde los cielos estaban abiertos. Les repito, yo no hablo nada de alemán. Mi cuerpo no entendía literalmente lo que estaba pasando, pero mi espíritu entendió y percibió cada una de las frecuencias que estaban operando y reaccionó ante el cambio que hubo cuando pasamos de una frecuencia baja del mundo a una frecuencia alta y celestial.
Y cuando terminó la reunión y me explicaron todo lo que había pasado, había sido tal cual lo que mi espíritu había experimentado. Al principio hablaban de cómo todo el sistema, todo el gobierno, todas las medidas que estaban tomando, toda la incertidumbre de cómo iba a ser la vida ahora en adelante, hasta que se levanta esta chica y empieza a clamar al Padre, y en adoración todos reciben esa esperanza, esa paz, esa luz, porque el que está en control de absolutamente todo es el Padre, no es el gobierno, no es el sistema. Pero tenemos que tomar una pausa y entender que no podemos movernos en esa dimensión. Vamos a otro ejemplo. Vamos a leer Mateo en los capítulos 15 al 20 y dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hay muchas personas que aparentan vivir por el Espíritu. Y sin embargo, todos sus frutos son de muerte y de bajas frecuencias. Ahora, quiero que escuches muy bien esto que te acabo de decir. Yo no te estoy diciendo esto para que te pongas a observar los frutos de tu vecino, de tu hermano, de tu papá, de nadie más que de ti. ¿Te acuerdas que te hablé de la palabra responsabilidad? Aquí es donde tienes que ver qué frutos estás dando. Esta es una invitación a un autoexamen. Y en ese autoexamen, lleva a la cruz cada área de tu vida en que estés en una frecuencia de tinieblas y de muerte. Gálatas 5, del 22 al 25 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces te pregunto de nuevo, ¿cuál es tu fruto? ¿Cómo estás reaccionando ante las situaciones que vives en esta dimensión? Jesús es la vida y la vida es la luz de los hombres. Entre más vida de Jesús haya en ti, más luz se va a hacer manifiesta. Y esa luz es una frecuencia en el cielo. Y no hay nada que vibre más alto que la luz en todo el universo. Por eso debes de tomar responsabilidad sobre la frecuencia en la que estás operando. ¿Recuerdan que hace un par de semanas hablamos de la palanca de la voluntad? Como cuando estamos en momentos de sacudimiento, en momentos de dolor, en momentos donde todo se sale de control, ¿se acuerdan? Es en esos momentos donde nosotros tenemos que hacer una pausa, jalar la palanca de la voluntad hacia el Señor, dejar que el fluir del Espíritu sea el que nos llene y sea por el cual nosotros vivimos. Cuando nosotros tomamos esta decisión, automáticamente estamos cambiando la frecuencia en la cual estamos operando. Y cuando nosotros cambiamos esa frecuencia, empezamos a cambiar nuestras circunstancias.
porque dejamos de atraer muerte, dejamos de atraer dolor, dejamos de atraer angustia, enfermedad. ¿Por qué? Porque esa luz que sale del fluir del Espíritu cada vez empieza a hacerse más intensa y más intensa y más intensa y nos empieza a abrir el camino de la revelación, el camino del entendimiento, el camino al conocimiento de Dios y a las dimensiones gloriosas de Dios y de su reino. La enfermedad no puede sobrevivir en las frecuencias celestiales. La enfermedad se alimenta de afanes, se alimenta de temores que va a encontrar en esta dimensión, en esta frecuencia. Ay, es que tengo que ir al médico. Ay, es que si tengo cáncer. Ay, es que si ya me dio COVID. Ay, es que si ya le dio a mi vecino. Ay, es que Juanito no aguantó ni 3 meses. Y así empiezan a alimentar esta frecuencia de afán y de muerte. Es en estos momentos donde tienes que tomar responsabilidad y necesitas encontrar esa paz que sale de Jesús, que está en ti. No la tienes que ir a buscar a la televisión, no la tienes que ir a buscar con el pastor, no la tienes que ir a buscar a ningún otro lado. Está aquí, porque el Señor murió por ti y porque por su llaga fuiste sanado. Y en esa paz vas a traer a sus ángeles y vas a traer sus respuestas. Porque si en vez de tomar responsabilidad y a tomar esa palanca de la voluntad y entregársela al Señor, vas a decidir victimizarte, lo único que vas a atraer van a ser tinieblas, van a ser mentiras y van a ser todos sus espíritus que te van a estar atormentando. No necesitas liberación, necesitas responsabilizarte. Las frecuencias celestiales también van a traer abundancia a tu vida. Abundancia en todas las formas que te puedas imaginar. Abundancia de personas de reino, de gente valiosa, de gente honorable que te rodee. Abundancia de corazón para que puedas llevar las buenas nuevas de todo lo que Jesús hizo por nosotros. Ayer tuvimos una experiencia en los cielos increíble. Estábamos aquí reunidos en la casa con mi prima, mi esposo y yo, y los cielos se abrieron y podíamos ver cómo las buenas nuevas, cómo el evangelio de Jesús iba a ser predicado como nunca antes, porque iba a ser predicado desde la luz, no desde un falso liderazgo, no desde levantar al hombre, no. El evangelio de Jesús es predicado desde la luz de Jesús, porque no lo predicas tú, lo predica Él en ti. En Isaías 60, el versículo 5 dice, entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará en tu corazón porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones han venido a ti. La riqueza que viene con las frecuencias celestiales va mucho más allá de cualquier cosa que puedas tener en esta dimensión. La carne y todo lo que proviene del alma y de este mundo no sirve para nada. Te puedes pasar toda tu vida persiguiendo un trabajo, persiguiendo una casa, persiguiendo un coche, una mejor vida, y quizá logres acumular y acumular y acumular muchos bienes en esta dimensión. Pero por dentro lo único que vas a conseguir va a ser escasez, va a ser angustia, va a ser enfermedad, va a ser ignorancia, van a ser temores, van a ser desgracias. El Espíritu es el que da vida. Juan 6:63. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Que va a ser súper claro esto que estamos hablando. Y si se fijan, en la parte de abajo van a estar todas las frecuencias del mundo, todas las angustias. Todo lo que viene del sistema del mundo opera en estas líneas largas y lentas. En medio tenemos a nuestro corazón que está fluctuando. Ay, que me voy para abajo.
¿Y qué nos encontramos arriba? Encontramos las frecuencias altas, encontramos las frecuencias del espíritu, es encontrar de nuevo nuestra conexión con el Padre. Y ahí es a donde debemos tomar responsabilidad y llevar a nuestro espíritu para que siempre estemos por arriba de esa línea. Somos responsables de si queremos vivir abajo de esa línea o queremos vivir arriba de esa línea. La palabra de Dios condena tanto la amistad con el mundo, pero pues es precisamente por esto, porque es a donde nos lleva. Santiago 4:4 dice, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. Si tú crees que puedes hacer esto, te estás mintiendo a ti mismo y sigues viviendo por la carne, no por el espíritu. Toma responsabilidad. Cuando detectes que estás entrando en una frecuencia baja, detente. Detéctala para que puedas salir de ahí. Muchas veces a lo mejor te van a hacer una llamada a alguien que está con una situación y está desesperado y entonces tu reacción humana, tu alma va a decir, ay no, pues hay que hacer esto, espérate. Detéctala. Sabe que tu alma va a luchar contra esto. Al alma le encanta tener la razón. Al alma le choca soltar el control. No dejes que gane el alma. No dejes que gane el miedo. No dejes que gane la angustia, porque Jesús venció absolutamente todo para que tú puedas vivir en libertad, para que tú puedas vivir en Él, para que tú puedas vivir por Él. Las frecuencias altas siempre van a dominar a las bajas. La luz siempre va a dominar las tinieblas. Si tú entiendes eso, vas a entender entonces el poder que tiene hacer esa pausa, el poder que tiene entrar en esa paz, el poder que tiene entrar en ese gozo, en ese momento presente en donde solamente está Él. Y tú estás oscilando en su frecuencia. Necesitamos tomar responsabilidad del mundo que nos rodea. El mundo que te rodea lo has creado tú. Es tiempo de dejar el papel de víctima y saber todo lo que Jesús hizo por ti. Tú no tienes que vivir en esta condición, pero tú tienes que tomar esa decisión. Un último ejemplo que quiero darles sobre estas frecuencias bajas es el apego. El apego a todas las cosas de esta dimensión. Tenemos que perder el apego a tus bienes, a tus relaciones, a tu estatus, a tu trabajo. Cualquier cosa que te genere apego te va a jalar a las frecuencias de este mundo. Y es súper importante aclararles aquí algo que es de suma importancia. No tiene nada de malo si tienes tu casa, o si tienes tu coche, o tienes tu trabajo, siempre y cuando ellos no sean los que te tengan a ti. Porque en el momento que eres controlado por las cosas, con el momento que eres controlado por los apegos, en el momento que eres controlado por el sistema es cuando pierdes. Es por eso que es tan importante trabajar en los apegos. Es fundamental soltarlos para que puedas vivir en las frecuencias celestiales. Vivir en desapego, vivir con la mochila ligera te van a ayudar a vivir en una libertad que Jesús compró para ti. Así que es tiempo de soltar, es tiempo de liberar, es tiempo de dejar de controlar, porque Jesús vino a hacer una obra completa para que tú fueras completamente libre. Pero es tu responsabilidad elegir tu condición de víctima, tu condición de apego, tu condición de frecuencias bajas, o entregarte y vivir por el Espíritu, por Jesús y en Jesús. Amén. Wow. Bueno, pues es difícil añadir lo que acabas de compartir, tremendo, pero creo que es importante que entendamos quizás una parte práctica de lo que son las frecuencias. Si vemos que es una frecuencia, tanto el alma como el espíritu vibran.
La música, por ejemplo, los sonidos se miden por medio de una onda. Cuando las ondas son extendidas, aquí vemos las frecuencias rojas, es una frecuencia amplia, es una frecuencia baja. Cuando las ondas son muy frecuentes, es una frecuencia alta. Si lo traduzco en sonido, la frecuencia baja va a tener este sonido. Así sonamos en el mundo espiritual cuando nos movemos por el alma. Esta frecuencia no puede entrar en las dimensiones celestiales. Si me muevo en las dimensiones celestiales, usted si alguna vez ha oído un ángel o ha pretendido oír cómo se podría oír un canto angelical, pues serían frecuencias de una tesitura más alta. Entonces, tanto el alma como el espíritu están continuamente vibrando y están produciendo un campo electromagnético que se puede medir por estas ondas. Entonces, dije en un principio que tanto el alma como el espíritu se mueven en estas ondas vibracionales. Entonces, tanto el alma puede producir frecuencias bajas como el espíritu, o viceversa. El alma también puede producir frecuencias altas. Recordemos que Satanás, el querubín de la adoración, pues conoce perfectamente los sonidos y conoce perfectamente las frecuencias. Y una de sus formas, como más engaña, es imitando las frecuencias de los cielos. Entonces, él va a imitar, por ejemplo, el principio que estamos tratando de establecer aquí. En la carne, en el alma, nada podemos hacer. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, partamos desde este principio. Desde el alma no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que está interesado las tinieblas para mantener a los hijos de Dios en un estado almático? El engaño. Va a usar el engaño y va a usar frecuencias del alma que imitan las frecuencias del cielo, pero que no lo son. Si voy al libro de los Gálatas, en el capítulo 3 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os embrujó? La palabra correcta aquí no es que nos fascinó, porque la fascinación obviamente es una forma de embrujo, pero la palabra correcta aquí en el griego es ¿quién los embrujó? O sea, hay un embrujamiento para no obedecer a la verdad. Y luego dice en el versículo 4, tantas cosas habéis padecido en vano, tan necios sois, versículo 3, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces, la religión es uno de las formas de imitación de las cosas celestiales. Entonces, lo que puede empezar por el espíritu, vamos a poner un genuino adorador que escribe un maravilloso canto para Dios. Lo recibe por medio del espíritu, lo empieza a cantar por medio del espíritu. Pero las tinieblas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a empezar, entre más te aprendes las cosas, escúchame bien, entre más te aprendes las cosas, estás creando dentro de tu subconsciente caminos neuronales que te dicen, esto es por aquí. Te has dado cuenta, por ejemplo, que estás hablando y un pensamiento te liga a otro pensamiento y te liga a otro pensamiento. Ya lo tienes automático. Cuando voy a hablar de esto, inmediatamente sigue esto y sigue esto otro. Esos son caminos neuronales del alma. Entonces, en la religión empieza a fluirse, empieza quizá, a lo mejor de verdad, genuinamente hay alguien que sí recibió del Espíritu, yo lo creo que así es, pero en la medida que se vuelve una práctica en que ya sabemos el canto, entonces empezamos a hacerlo por medio de la mente. Lo mismo pasa con las lenguas. Entonces, la gente aprende lengua. Yo recuerdo que estábamos en un país en África, no voy a decir cuál, estábamos en un país en África y el pastor puso a la gente a hablar en lenguas. Pero yo oía en el espíritu y se oía, oh, y todos hablaban lenguas. Entonces dije, pues, Señor, ¿qué son lenguas demoníacas? No parecían lenguas demoníacas, sonaban realmente las lenguas que hablamos muchos de nosotros. Lo que estaba sucediendo es que en un momento dado habían recibido lenguas
y se las habían aprendido. Entonces habían aprendido a decir Ikanama Raba Shetenama Karaba Karaba Karabasha, y cada vez que el pastor decía vamos a hablar en lenguas, volvían a decir Ikaraba Karama Karakashaba. Y están haciendo una repetición proveniente del alma. Entonces no estaba produciendo nada. Si usted puede escuchar, por ejemplo, las frecuencias en un servicio normal en una iglesia cristiana. Yo, ¿cómo he padecido a través de mi ministerio para poder lograr una adoración genuina en medio de la gente? Porque la gente en el fondo no sabe adorar. Entonces, piensan que la adoración es simplemente una música muy hermosa, con palabras así muy lindas, y entonces ya están adorando. Pero en el fondo, cuando están cantando ese tipo de cantos, si usted escucha el mundo espiritual, están cantando con la boca, pero las mentes están por otro lado. ¿Cómo voy a pagar la cuenta? ¿Qué le voy a decir a la suegra? Al niño ya quién sabe qué le pasó. Ahí tengo que orar por mi hermana porque quién sabe qué hizo. Y taca, 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 taca. Entonces la boca está cantando y la mente está por otro lado, lo cual produce un ruido espantoso en medio del servicio. Ese servicio no sirvió absolutamente para nada. Por eso es que es tan importante entender los caminos del espíritu. El espíritu no va a memorizar nada. El espíritu siempre va a estar buscando caminos nuevos. Amén. Porque el diablo hizo de las tinieblas todo un sistema que opera a través del subconsciente. Entonces, una vez que él pone sus frecuencias en tu subconsciente, y hemos estado viendo esto como en los primeros 6 años de vida, se van plantando dentro de nuestra mente toda una serie de comportamientos a través de la cultura de nuestros padres que van formando una estructura que eventualmente nos va a boicotear nuestra vida espiritual, porque el diablo entiende perfectamente cómo se mueve el subconsciente. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, y me llamó mucho la atención cuando estaba yo en los caminos del ocultismo, era cómo usaban la música clásica, desde luego la música del ópera o la música de Wagner, para meter espíritus impresionantemente demoníacos a la gente. Y, por ejemplo, Hitler, cuando estaba matando a todos los judíos y los cristianos, porque muchos no saben que 10 millones de cristianos murieron durante el tiempo de Hitler, matados por Hitler. Entonces no eran nada más 6 millones de judíos, murieron más cristianos que judíos. Pero los cristianos no han hecho películas de eso, entonces no estamos muy enterados de eso, pero los que estudiamos, investigamos, sabemos. Entonces ponía a los que iba a matar en las cámaras de gas y ponía la música de Wagner a todo volumen para que se mezclara con los gritos de la gente y estableciera el infierno sobre la tierra. Fíjense nomás cómo manejan las tinieblas las frecuencias. Ahora, había cantos tremendamente, parecían hasta angelicales, porque a él le gustaba así, sentirse así como que él era como muy espiritual. Y ponía unos cantos verdaderamente así celestiales casi, pero las frecuencias que producían provenían de un alma de tinieblas. Entonces, lo más importante que tengo que entender aquí es que no es lo que decimos como hijos de Dios, es desde qué frecuencia, desde dónde lo estoy diciendo. ¿Lo estoy hablando desde mi mente o lo estoy hablando desde mi espíritu? Entonces, es como los hijos de Esquiva, que decían, en el nombre de Jesús que predica Pablo, te ordenamos que salgan fuera estos demonios, y los demonios se echaron sobre ellos y los desnudaron y salieron corriendo. Y estaban diciendo en el nombre de Jesús que predica Pablo, ¿es el Jesús correcto? Entonces no era lo que estaban diciendo. Lo estaban diciendo porque habían aprendido cómo hacer las cosas. Lo mismo ha sido la predicación del evangelio por siglos. Aprenden todo un sistema de cómo predicar el evangelio. Entonces vamos a decir cuáles son las reglas, qué es lo que tienes que decir, punto 1, punto 2, punto 3, cuáles son las 4 reglas para predicar el evangelio. Y se hizo un evangelio anímico, en el cual muy poca gente realmente ha entrado al reino de Dios y ha entrado a las dimensiones del espíritu. Por eso es tan importante que esta generación se levante en una forma diferente. Como dice la primera epístola de Pedro, dice, el evangelio predicado por el Espíritu Santo, el cual anhelan oír los ángeles. Amén.
El evangelio tiene que ser predicado por el Espíritu. El fruto que producimos es el fruto del Espíritu. Yo me acuerdo cuando yo crecí en la iglesia cristiana, en la iglesia que yo crecí, nos decían que el fruto era a ver cuánta gente metías a la iglesia. Entonces teníamos que salir y meter gente a la iglesia, entonces tenías mucho fruto. Pero este no es el fruto que está buscando el Señor. Si bien es maravilloso traer gente a Cristo, y unos vienen y otros no. El que traigas una gente a la iglesia no quiere decir que vinieron a Cristo, porque la gente que vive en las frecuencias del alma, en las frecuencias bajas todo el tiempo, pues no va a alcanzar la vida del Espíritu. Por eso dice la palabra, la paga del pecado es muerte, porque el pecado baja inmediatamente la frecuencia. Entonces la persona entra en pecado y empieza a bajar su frecuencia. Y la frecuencia del pecado es la muerte. Las frecuencias bajas son la muerte. Como decía Ana hace un momento, buscamos gente que valide nuestras frecuencias bajas. Entonces, si tenemos miedo, estoy buscando cuántas gente se van a poner de acuerdo conmigo para decirme, sí, estamos de acuerdo contigo, que tenemos que tener mucho miedo, que tenemos que enmascararnos, que tenemos... Y entonces buscamos aliados a nuestra frecuencia baja. Y esto es verdaderamente un problema de la carne. Entonces, el fruto del Espíritu no tiene que ver con lo que hacemos, sino con lo que produce tu espíritu en el mundo en el que vives. Como mencionaba Anita, la suiza esta que empezó a adorar, salió un fruto de luz en medio de las tinieblas. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos ante lo que nos está pasando? Va a producir un fruto que cambia la atmósfera espiritual. Ese es el fruto del Espíritu. La adoración tiene que salir del Espíritu. Jesús está buscando adoradores en espíritu y en verdad, no gente que cante canciones, porque en la religión aprendemos a hacer las cosas, aprendemos a orar. Yo me acuerdo cuando pues empezaron todos los moveres de intercesión y todo, la gente aprendía caminitos de cómo orar, entonces se lanzaban así como metralladora, taca, porque padre, porque espíritu de esto y espíritu del otro, y todo provenía del alma. No estaban siendo inspirados del Espíritu Santo. Decían siempre las mismas frases, a lo mejor en diferente orden o con diferente forma, pero eran siempre las mismas frases que provenían de una memoria, de un camino neuronal que habían formado los pensamientos. Entonces, una de las cosas que hemos estado viendo, y lo estudiamos, creo que en la primera clase, cuando hablamos acerca de que el Espíritu está en el presente y que tenemos que buscar ese momento presente callando nuestros pensamientos. Entonces, quiero que imagine una imagen. Imagínense que nuestros pensamientos son como ladrillos. Y nuestros caminos neuronales de cultura, de formas en que aprendemos, van formando una pared con todos estos ladrillos. Entonces, todos mis pensamientos son densos, son de frecuencia baja y son como piedras. Y puedo decir de alguna manera, las frecuencias bajas son como piedras, como obstáculos, como barreras. Entonces, quiero entrar en la vida del espíritu, pero mi vida está completamente ordenada por estos sistemas neuronales dentro de mí que son bloques. En el momento en que yo empiezo a callar mi mente para entrar en el momento presente, estos bloques neuronales o estos tabiques empiezan a abrirse, se empiezan a abrir para dar lugar a la vida del espíritu. Entre más aprendo a callar mis pensamientos, más la vida del espíritu va a fluir a través de mí. Por eso es tan importante el ejercicio que hicimos del momento presente, de verdaderamente sentir nuestro cuerpo, siento, oigo, me concentro en algo que no produzca pensamientos, un punto fijo, hasta que el espíritu empiece a fluir. Entonces voy a empezar a entrar en las dimensiones celestiales. El mundo del espíritu es el mundo del presente. Por eso no tiene caminos formados. El mundo del alma y las ondas bajas
son caminos preorganizados. El diablo no necesita estar enviando todo tipo de cosas. Ya construyó lo que tenía que construir. Y uno simplemente sigue moviéndose en ese subconsciente que nos sigue boicoteando nuestra vida espiritual. Amén. Las tinieblas entienden perfectamente todos estos bloqueos. Cuando entendiendo las regiones de cautividad en que mucha gente se encuentra y liberando gente de esta forma, muy rara vez, pero muy, muy rara vez, me topo con algún demonio. La gran mayoría de la gente está cautiva dentro de sus propios bloqueos, dentro de sus propias ondas bajas que crearon todo un edificio en el subconsciente y que, como Ana estaba diciendo, tenemos que tomar responsabilidad. Todo lo que yo edifiqué, yo lo puedo deshacer. ¿Cómo? Llevándolo a la cruz, determinando que esto es falso, que esta no es mi forma de vivir, que yo quiero vivir por el Espíritu. Si estoy haciendo algo mecánicamente, me estoy moviendo en la carne. Si estoy cantándole a Dios por cosas que ya me aprendí o porque estoy leyendo una pantalla, no estoy Espíritu. Amén. El Espíritu es nuevo cada mañana. El Espíritu renueva. El Espíritu es una fuente. ¿Usted ha visto una fuente? Pues la fuente siempre es diferente. O sea, no puede ser lo mismo una fuente. La fuente está emergiendo, la fuerza está saliendo. Así tiene que ser nuestra adoración. Amén. Ahora, cuando empiezo a entender de frecuencias, la frecuencia tiene mucho que ver con nuestra salud. Muchísimo que ver con nuestra salud, porque como dije hace un momento, las frecuencias son un campo, crean un campo electromagnético. Si me muevo en frecuencias bajas, ese campo electromagnético es muy estrecho, me está oprimiendo casi. Y hay campos electromagnéticos que efectivamente van a oprimir el alma. Cuando estoy en el espíritu, mi campo electromagnético es gigante. Entonces me siento como que vuelo, siento una libertad gloriosa, siento ganas de danzar, siento ganas de adorar. ¿Por qué? Porque mi campo electromagnético es grande. Y entre más me concentre en estar ahí, en ese momento presente, más estoy subiendo mis frecuencias. Amén. Entonces, el cuerpo humano, como es un campo electromagnético formado de átomos, amén, se mueve por vibraciones que vamos a llamar megahertz. Así es como se mueve la electricidad, así se mide las ondas de electricidad o en amperes. Entonces, un cuerpo normal normalmente está vibrando entre 62 y 68 megahertz normales. Cuando estoy en contacto con ondas bajas o estoy transmitiendo ondas bajas, empiezo a bajar esta frecuencia de megahertz, empiezo a vibrar ya en los 58, 55, la enfermedad empieza en los 55. Se va usted a dar cuenta, por ejemplo, cuando usted tiene un gran disgusto o tiene un gran dolor o tuvo un momento de choque, inmediatamente se bajan las defensas del cuerpo. ¿Por qué? Porque en esos momentos de gran disgusto se bajaron las defensas y al estar bajas las defensas, bajaron los megahertz y dio lugar a una gripa o dio lugar a un desajuste en tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, gripas, virus empiezan a penetrar cuando estamos ya en frecuencias de 52 megahertz. Entonces estoy todo atemorizado. Fíjese cuál ha sido la estrategia de esta conspiración que estamos viendo mundialmente. Primero hay que llenar al mundo de temores para que bajen sus frecuencias. Y luego sueltan los virus para que los virus solitos están buscando dónde están las frecuencias bajas. Ojo lo que estoy diciendo. Los virus están buscando las frecuencias bajas. Los virus no pueden penetrar en frecuencias altas. Y por eso yo me gozo con los aceites esenciales de Emerson, porque los aceites tienen en sí mismos una frecuencia altísima que te hace subir las frecuencias. Si yo huelo así frecuencia de rosa, por ejemplo, o sea, el aceite de rosa, inmediatamente me sube las frecuencias del organismo, me suben los megahertz. Entonces, ¿qué tengo que hacer para mantenerme en salud? Subir mi frecuencia. Cuando uno está en frecuencia alta, la enfermedad no te toca, hermano. La enfermedad no te toca. Y si te llega a tocar, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Pues bajé mi frecuencia, la vuelvo a subir y la vuelvo a subir.
Amén. Bueno, Padre, te damos gracias porque tú eres quien nos das el entendimiento. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir en estas frecuencias altas, que podamos ser hijos de luz. La luz es una frecuencia alta, la oscuridad es una frecuencia baja. Amén. Entonces te damos gracias por cada uno de nuestros hermanos, les damos gracias a aquellos que han tenido la sensibilidad de apreciar este curso y sembrar en este ministerio. Los que no lo han hecho, pues les animamos a que honren a Dios para que de verdad sus vidas también empiecen a cambiar. El agradecimiento a Dios por las cosas que recibimos de parte de Él es algo que verdaderamente llena el corazón. A mí nada me da más gusto que el poder dar y espero poder transmitir a muchos de ustedes lo que siente mi corazón.